Bienvenidos y bienvenidas una vez más al mundo de la estadística farmacéutica. En esta ocasión les hablaré sobre la ANOVA de un solo factor. Una de las partes más importantes del diseño de experimentos es el análisis estadístico. Dentro de este tenemos los diseños factoriales, de bloque o completamente al azar, como el ANOVA. Este es uno de los análisis más populares debido a su facilidad de realizar e interpretar. Si la ANOVA arroja que hay diferencias, entonces es necesario hacer pruebas de rango múltiple, como el LSD o diferencias mínimas, Tukey y de contraste. El análisis de varianza, o ANOVA por sus siglas en inglés, es un análisis que nos permite comparar más de dos tratamientos a través de la media de un solo factor de respuesta. Por ejemplo, queremos saber qué aglutinante es mejor para fabricar tabletas de acuerdo a su dureza. Podemos fabricar las tabletas entonces con 3 o más aglutinantes distintos y comparar su dureza. La ANOVA se basa en un estadístico de F, donde se compara la varianza entre las muestras, debido al efecto del tratamiento, con la varianza dentro de las muestras, debido al error. La hipótesis nula es que no hay diferencia entre la media de los tratamientos, mientras que la hipótesis alterna es que hay diferencia entre al menos un par de medias de los tratamientos. Para rechazar la hipótesis nula, la F calculada debe ser mayor a la F de tablas, o bien el valor de P ser menor al valor de alfa establecido. Entonces, el objetivo de la ANOVA es investigar si la variabilidad de la respuesta se debe a los tratamientos o al error. A este se le conoce como el modelo de efectos y se traduce en esta ecuación, donde Y y J es la observación del iésimo tratamiento con la Jésima réplica. Mu es la media global. Tau i es el efecto del tratamiento, que se calcula como la media de ese tratamiento menos la media global. Y epsilon y j es el error aleatorio asociado a la observación. Estos dos últimos, tau y epsilon, son las fuentes de variación. Si tau i, es decir, el efecto del tratamiento, es mayor a epsilon y j, es decir, el error aleatorio, entonces hay una diferencia entre los tratamientos. La ANOVA se basa en tres supuestos con base en el error aleatorio. El primero, de normalidad, se refiere a que los errores o residuos tienen una distribución normal. Como podemos ver en esta imagen, los residuos se alinean sobre la línea de normalidad, por lo tanto se cumple el supuesto. El segundo, de independencia, se refiere a que los errores o residuos son aleatorios e independientes entre sí, como podemos ver en esta imagen. Por último, el supuesto de homocedasticidad se refiere a que las varianzas de los residuos son iguales entre sí, como podemos ver en esta imagen. La varianza se distribuye de manera constante en toda la gráfica. En este otro, la varianza no es constante. Estos tres supuestos se deben de cumplir para que la ANOVA sea válida. En caso de que uno o los tres supuestos no se cumplan, es necesario revisar los datos con los que trabajamos. Tal vez sea necesario transformarlos, es decir, trabajar entonces con el promedio de los datos o su logaritmo para que los supuestos se cumplan. Las estimaciones del modelo de efectos se realiza a través de mínimos cuadrados, de donde obtenemos la siguiente tabla de ANOVA, donde tenemos la fuente de variación, que son los tratamientos y el error, la suma de cuadrados, los grados de libertad para cada una de las fuentes de variación, los cuadrados medios con los que se calcula F y F de tablas, donde los grados de libertad del numerador es igual al número de tratamientos menos 1, y el grado de libertad del denominador es igual al número de observaciones menos el número de tratamientos. Recordemos que para rechazar la hipótesis nula, F calculada debe ser mayor a F de tablas, o bien el valor de P ser menor al valor de alfa establecido. Ahora, supongamos que tenemos la siguiente matriz de diseño, donde estamos comparando el efecto de tres aglutinantes diferentes a través de la dureza de las tabletas. Como podemos observar, tenemos tres tratamientos, cada uno con 10 repeticiones. Por ejemplo, si tomamos el Y17, se refiere a el tratamiento 1 réplica 7. El Y26 se refiere a la observación del tratamiento 2 réplica 6. La observación Y34 es la observación del tratamiento 3, repetición 4, y así sucesivamente.
La hipótesis nula entonces es que no hay diferencia entre la medida de los tratamientos, mientras que la hipótesis alterna es que hay diferencia entre al menos un par de medidas de los tratamientos. Por ejemplo, la ecuación que describe el tratamiento 2 es 7.33, que es el promedio global, menos 0.76, que viene del promedio del tratamiento 2 menos el promedio global, más epsilon y j. Recordemos que si menos 0.76 es mayor al valor que tome el error aleatorio, entonces hay un efecto debido al tratamiento, es decir, el aglutinante sí interfiere en la dureza de las tabletas. Entonces realizamos una ANOVA, donde el valor de F crítico o F de tablas van a ser los grados de libertad 2 y grados de libertad del denominador 27 para obtener un valor de F de tablas de 3.35. La tabla de ANOVA se verá algo así, donde el valor de F calculada es 63.16. Como el valor de F calculada 63.16 es mayor a F crítico 3.35, hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, es decir, hay al menos un par de medidas diferentes, pero no sabemos dónde está la diferencia, por lo tanto hay que realizar las pruebas de rangos múltiples. Las pruebas de rango múltiple comparan las muestras de cada tratamiento. Una de las más comunes es la LSD, diferencia mínima significativa. Se basa en una prueba de T de Student y su valor crítico, LSD, está dada por esta ecuación, donde T alfa entre 2 se refiere al valor de T de tablas de dos colas, por eso el alfa entre 2, por la raíz cuadrada del cuadrado medio del error, dada por la tabla de ANOVA, por 1 sobre el número de observaciones de un tratamiento, más 1 sobre el número de observaciones del otro tratamiento. Otra prueba conocida es la de Tukey. Esta se basa en los porcentuales de la distribución estudiantizada y su valor crítico, T, está dado por el valor de Q de tablas por la raíz cuadrada del cuadrado medio del error sobre el número de observaciones de cada tratamiento. En ambos casos, si la diferencia entre las medias de los tratamientos es mayor al valor crítico, dicha diferencia es significativa. Entre estas dos pruebas, la LSD es más potente, es decir, detecta diferencias más pequeñas. Ahora, veámoslo con un ejemplo. Tenemos las observaciones pasadas de las que hicimos la ANOVA. Para la LSD, su valor crítico es 0.32 y para Tukey su valor crítico es 0.38. Ahora compararemos cada uno de los tratamientos. En la comparación del 1 contra el 2, la diferencia entre estas dos medias es de 1.71. Como este valor es mayor al valor crítico tanto de la LSD como de Tukey, dicha diferencia es significativa, es decir, el tratamiento 1 es diferente al tratamiento 2. Luego comparamos el tratamiento 1 con el 3. La diferencia de sus medias es 1.14. Igualmente, este valor es mayor a los valores críticos de ambas pruebas de rango múltiple. Por lo tanto, concluimos que el tratamiento 1 y el 3 son diferentes. Por último, compararemos el tratamiento 2 con el 3. La diferencia de sus medias es de 0.53, que es mayor a los valores críticos. Por lo tanto, también concluimos que estos tratamientos son distintos. Como podemos observar, estas dos pruebas de rango múltiple concluyen que todos los tratamientos son distintos entre sí. Recapitulando, hicimos una ANOVA para saber si hay diferencias. Sí hubo diferencias, por lo tanto hicimos las pruebas de rango múltiple. En estas concluimos que todos los tratamientos son diferentes entre sí y el aglutinante 1 produce tabletas más resistentes. Si te quedaron dudas de cómo hacer la tabla de ANOVA, checa los otros videos donde lo hacemos en softwares como Excel y Minitab.